la grabación. Sale. Entonces, ayer discutimos todo esto de una manera suficientemente detallada y la clase de hoy va a ser nada más para reforzar. O sea, ayer escupimos, dimos muchísima información, ¿sí? Y digamos que aprenderse o tener en mente todo lo que dije ayer, pues puede ser pesado. Entonces, las siguientes diapositivas solamente es un desglose de lo que platicamos el día de ayer, ¿sí? Y es con esto, y es esto lo que quiero que discutamos. Entonces, el símbolo para números naturales es este, ¿sí? Es esa N como en negritas, pero vean que no está rellena, ¿sí? Eh, digamos para que lo ubiquen lo mejor posible. Y esta clase también va a ser muy útil para que aprendan un poquito de notación matemática. Escribo la palabra otra vez en el chat, ¿sí? El objetivo de esta clase es clase para anotación. Nada más, primero aquí le pongo que a Isaac que no deje tarea, digo para que quede por escrito, ya le había respondido. Y esta clase es para anotación. Uno de los grandes problemas que tienen las matemáticas, particularmente los libros de matemáticas, es que cuando uno los abre, uno empieza a ver cosas como esta. Y empiezas a ver ahí unos simbolillos extraños, puntos, paréntesis, y no sabes qué son las cosas, ¿sí? Entonces, esta clase la vamos a aprovechar para decirles cómo se llaman algunos de estos simbolitos, ¿sí? Y sabiendo qué significan estos simbolitos, pues ya, la cosa, van a poder tomar un libro avanzado, y cuando digo avanzado es entre comillas, ¿sí? Un libro disque avanzado de matemáticas, no es tan avanzado, solamente tiene ahí unos símbolos que ustedes no comprenden o que ustedes no ubican cómo es que se leen, ¿sí? Entonces, esta N representa números naturales. El espíritu de los matemáticos es el siguiente. Los matemáticos son flojos para escribir. Les cae gordo escribir. Es como cuando ustedes están en el chat que en lugar de preguntar qué es eso que pusiste y escribir QUE, hay gente que le pone una Q nada más y un espacio, ¿sí? Así como, ¿cómo se llama? En lugar de decir que les da mucha risa, escriben LOL, ¿no? Entonces son como abreviaciones que ustedes utilizan ahí en sus chats o en sus redes sociales, o el ¿cómo se llama? El GPI, ¿no? O el FYI, que es para su información, ¿no? Nada más que en inglés. Entonces, aquí en matemáticas pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando aquí lo que estamos diciendo es el conjunto de los números naturales, ¿sí? De hecho, esta letra se puede leer como conjunto de los números naturales, nada más que van a tener que aguantar mi letra, conjunto de los naturales, ¿sí? Entonces aquí nomás le voy a poner nat, para no acabar de escribir tanto. ¿Cuál es el conjunto de los números naturales? Entonces, este puntito, estos dos puntitos, dice conjunto de las naturales se define, y aquí les pone ¿cómo se llama? Entre corchetes, siempre que vean unos corchetes en matemáticas en este contexto, lo que está dentro de los corchetes es el conjunto. Y entonces decimos que en el conjunto está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y ponemos unos puntos suspensivos entendiendo que por inducción sigue el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de escribir a los números naturales. Los números naturales, qué operaciones tienen completamente bien definidas entre ellos mismos, nada más tienen a la suma y nada más tienen a la multiplicación. Entonces, todo esto lo dijimos ayer, nada más lo estamos retomando. Ahora, este conjunto se pueden hacer subclasificaciones, como platicamos el día de ayer. Se clasifican como el 1 está por aparte, y vamos a tener a los primos y a los compuestos. Los números primos, como seguramente ya habrán escuchado, son aquellos que solamente son exactamente divisibles entre sí mismos y el número 1.
mientras que los compuestos pueden ser divisibles al 1, a ellos mismos y a más cantidad de números. Entonces vean, esta subclasificación surge por el concepto de división, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esta subclasificación para de alguna manera poder jugar a hacer divisiones, pero bueno, las divisiones van a ocasionar problemas con los números naturales. ¿Cómo reconocemos a los números primos? Esto que está aquí se llama criba de Erastóstenes, ¿sí? Y es una técnica o es una forma para reconocer a los números primos, ¿sí? El primer número primo es el 2, entonces marcas el 2. Entonces, todos los números que están cada dos lugares no van a ser primos porque van a ser múltiplos del 2. Entonces, una vez que marcaste el 2, cada dos espacios vas a empezar a tachar los números, ¿sí? O sea, ya sabes que el número 2 no va a ser, entonces ahí empieza la animación, es el 2, entonces cada dos espacios los marcas. Todos esos rojos ya no son primos, luego el siguiente primo es el 3 y luego te vas cada 3 espacios, son los verdes. Luego el 5 te vas cada 5 espacios para quitar los múltiplos de 5. El 7 luego te vas cada 7 espacios, ¿sí? Obviamente el 7 aparecía aquí en el 14, aparecía acá en el 21 que ya estaban marcados, ¿sí? Y lo que vas haciendo ya en la parte final, vas marcando los que no se repiten y obtienes esta lista, que es la lista de los números primos desde el 2 hasta el 120. Entonces, primer primo 2. Entonces, esta es una técnica, es como un truquito para que encuentren a los números primos con una tabla, ¿sí? El siguiente número primo es el 3, el siguiente es el 5, quitar los múltiplos de 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, etcétera, etcétera. Entonces yo me conformo con que se lo sepan hasta ahí. Incluso los números primos más altos que uno utiliza es el 23 y el 29, pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. No sé si hay alguna duda con cómo encontrar números primos con esta tablita y con estos conceptos que acabamos de discutir. No, profe. Sale. No, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, números enteros, ya habíamos visto, se representan con Z mayúscula. El conjunto de los números enteros, o sea, ya viendo estos simbolitos, ya, se lee rápido, es menos 3, o sea, puntos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y las operaciones que están bien definidas sobre sí mismos para los números enteros son suma, multiplicación y resta. ¿Cómo se puede entender a los números negativos o hacer cuentas muy eficientemente con números negativos? Siempre que vean un número negativo, este tipo de cosas ocasionan problemas, ¿no? Tienes menos 3 más 2. Entonces dices, ay, como que eso le choca al cerebro, ¿no? Entonces debes 3 pesos y puedes pagar 2. ¿Cuál va a ser tu estado o tu balance al final del día? Ah, pues vas a deber 1 peso. Entonces les recomiendo que estos números los piensen como dinero contra deuda, ¿sí? Y así las cuentas son muy fáciles de hacer. Después vamos a tener a los números racionales, ¿sí? Entonces vamos a leer todo esto. Los números racionales se representan con esta letra Q, ¿sí? ¿Por qué se usa esa letra Q? Viene del inglés cociente, cuotiente, ¿sí? Entonces, los números racionales, el conjunto de los racionales son todos los números A entre B. Esta línea larga se lee como tal que, cuando vean esas líneas largas en matemáticas, se leen como tal que. Por eso les digo, somos flojos para escribir, entonces así como ustedes ponen caritas y ponen letras truncas en los chats y se entienden perfectamente, bueno, pues cuando uno anda entre matemáticos, ya uno le entiende perfectamente esto. Entonces esta línea es tal que. Entonces el conjunto de los racionales son los números divididos A entre B, tal que A y B. Esta E, media rara, se lee como pertenecen. ¿Sí? Pertenecen. A y B, tal que
pertenecen a al conjunto de los números enteros. Esa z ya sabemos qué significa, con b diferente de 0. O sea, tú puedes crear cualquiera de los números. Esta es la lista completa o una tabla que representa la lista completa de todos los números racionales. ¿Cuál es la técnica para construirlos? Vas a dividir uno entre otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedes tomar el número 1 y dividirlo, o sea, tomas el número 1 y lo divides entre 1, aquí está el primer racional, luego lo divides entre 2, aquí está otro racional, lo divides entre 3, aquí está otro racional. O sea, estos números que tú tienes aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 8, y los que siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son números enteros, ¿sí? Entonces nos ponemos a hacer las combinaciones de los distintos enteros que tenemos. El único entero que jamás debe de estar dividiendo es el 0, o sea, no se vale que tú escribas 1 sobre 0, porque esta operación en matemáticas, al menos en este curso, no vamos a saber qué es lo que da, ¿sí? Aparte de que no está definida de forma conceptual correcta. Entonces por eso decimos que el número de abajo no debe de valer 0 para no quitarnos el problema. Se puede que el número de arriba valga 0, sí, el número de arriba ese sí puede valer 0. Si tú haces 0 entre cualquiera de los números enteros, por ejemplo, aquí no pusimos negativos, pero puedes tener una versión acá de positivos con negativos, negativos con positivos y negativos con negativos. Si aquí tú pones 0 entre 3, pues bueno, 0 entre 3 da 0 y 0 es un número entero, entonces funciona, ¿sí? Entonces el número de arriba puede ser el que sea, el número de abajo puede ser el que sea menos el 0, ¿sí? Entonces los números racionales se definen de esta forma y ya quedan bien definidas sobre ellos mismos: suma, resta, multiplicación y división. Y esta es una tabla, se le conoce como la tabla de Cantor, ¿sí? George Cantor fue al que se le ocurrió, ¿sí? Y es como una forma o un estilo de clasificar o de organizar a los números racionales, ¿sí? E incluso hasta se pueden contar y se pueden organizar, ¿sí? Y en estos links que tiene la presentación, aquí pueden encontrar un artículo sobre esta tabla, o sea, para que aquella persona que quiera saber un poquito más del tema, y aquí también tenemos un artículo de Wikipedia. Comentario: los artículos de Wikipedia para aprender física y matemáticas son buenísimos y están bien avalados por el profesor de este curso. Entonces no, al menos para física y matemáticas no le tengan miedo a la Wikipedia. Para otras áreas no lo sé. Digamos que no soy experto en otras áreas, pero lo que es matemáticas y física es una excelente fuente de consulta. Entonces, ¿alguna duda con los números racionales y con cómo se lee todo esto? No, profe. Sale, entonces avanzamos. ¿Sí? Los números reales. Entonces, los números reales, ayer le habíamos dicho que son los de la recta, y cualquier número que hayamos discutido previamente o cualquiera de estas fracciones, nosotros los podemos encontrar perfectamente organizados aquí en la recta de los números reales, ¿sí? Ahora, números irracionales. En teoría de conjuntos, de hecho, no se los he dicho, pero esta es notación, este es el estilo de la teoría de conjuntos, ¿sí? No nos vamos a poner a ver aquí a fondo tampoco, también teoría de conjuntos, ¿sí? En teoría de conjuntos, cuando al conjunto le ponen una comita, ¿sí? Esto se lee como complemento de Q. Complemento de Q. ¿Quién es Q? Los racionales. Entonces esto se lee como el complemento de los racionales. Pero bueno, como no me gusta escribir tanto, menos con el mouse, entonces esto se lee como complemento de Q. ¿Qué significa un complemento? Todo lo que no tienes o todo lo que no está ahí, ¿sí? Por ahí se habla del complemento, la media naranja y todo ese tipo de cosas. Entonces, un complemento en matemáticas, en teoría de conjuntos, es todo lo que no está en el conjunto. Entonces, el complemento de Q son todos los números que no son racionales, ¿sí? Por eso se escribe de esa manera. Y aquí también les voy dejando
algunos artículos que pueden leer para profundizar en el tema. Entonces, el conjunto de los irracionales, o sea, el complemento de Q, son todos los elementos X que pertenecen a los números reales, tal que X no es un número racional. Así se leería esto. Entonces, este símbolo se lee como pertenecen y este símbolo se lee como no pertenecen. No pertenece. ¿Sí? Ahí ustedes lo ponen mejor. Entonces, el complemento de Q son todos los números reales, tal que el número, ¿sí? X aquí representa cualquier número, ¿sí? Digamos para que no se me pierdan, cualquier número. ¿Sí? Cualquier número. Entonces, puede ser cualquiera de estos, tal que el número que hayamos escogido no vaya a ser uno de estos. Entonces, eso es lo que significa. Y los ejemplos de los racionales, pues, de los irracionales, pues son números como este, ¿no? El raíz de 2, la constante, el neperiano, 2.73, este se ve en otros cursos, pi, y algunos otros que están por ahí escondidos. Y todo el resumen de la clase se puede ver así. Tengo a los números naturales, que están incluidos en los números enteros, que están incluidos en los números racionales, y todo el conjunto completo son los números reales, y el complemento de Q, o sea, los irracionales, esto tienen que estar aquí afuera, ¿no? Organizados. Y para incluir otros conjuntos de números, pues bueno, uno va haciendo más circulitos. Esto, en teoría de conjuntos, se llama diagrama de Venn. Y les van a dar una estudiada por ahí en su curso de matemáticas 4. Los van a utilizar el primer capítulo, diagrama de Venn. Grama, creo que se escribe así, diagrama de Venn. Y también cuando lleven sus cursos de probabilidad y estadística, particularmente el de probabilidad, van a aprender, los diagramas de Venn van a ser muy útiles para calcular probabilidades, ¿sí? Y finalmente los decimales. Los decimales, si se fijan, jamás mencionamos aquí los números decimales. Los decimales no son un tipo de número, son una representación de número, ¿sí? Entonces, punto 36, estos son los exactos, estos son racionales, periódicos, estos son racionales, y cuando no tienen ningún orden, ¿sí? O ninguna secuencia lógica, les llamamos no periódicos, y entonces estos son los irracionales, ¿sí? Entonces estos de aquí corresponden justamente a esto de por acá, ¿sí? Y ya el ejercicio que vamos a hacer para pulir esto, o sea, el objetivo es que categoricen, reconozcan los tipos de números. Entonces aquí van a tener 4 quintos, 10 quintos. Entonces este es racional, son 2 enteros divididos, racional, 2 enteros divididos. Este es un número con decimales, pero es periódico. Entonces, como este número es periódico, tiene que ser racional. Entonces, este es racional, le pongo la Q. Este es racional, le pongo la Q. Este es racional, le pongo la Q. Raíz de 7. Esto no se puede simplificar, entonces es irracional, entonces es complemento de Q. Por eso le pongo la comita. Raíz de 36 es un 6, este es un entero, ¿sí? Entonces este lo podemos categorizar como un número natural o también como un entero. La categoría más general sería un número entero, ¿sí? Pi sobre 2. Como este ya es irracional, pues cuando lo dividas entre 2 no va a cambiar la situación. Entonces este es irracional. Y este es entero. ¿Sí? Ojo, no podemos decir que sea natural por ese signo menos. ¿Sí? Y aquí ya nada más para finalizar, estas 4 cantidades que coloco aquí son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces esto de aquí significa exactamente lo mismo. Y lo que se discutía el día de ayer, ¿cuál es la manera correcta de ver las cosas? Bueno, hay que ver qué cantidad nos conviene
cómo nos conviene escribir la cantidad para que el problema que estemos resolviendo sea más sencillo, ¿sí? Entonces a eso se resumiría. Y pues esa es toda la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. No, no hay dudas. No, profe. No, No, profe. Entonces vean, ya lo de ayer, me atrevo a decir, debió haber quedado muy bien apuntalado, que fue toda esta discusión muy extensa. Y vamos a dejar la primera actividad. Isaac dice que no. A ver, Isaac, dinos cuál es tu duda o tu queja. Ahí si quieres ponerle en el chat. Denme dos, y bueno, denme un minutito, dejen ir por el libro. Porque los voy a poner a chambear un poquito. No, que no hay dudas. Sale, muchas gracias, Isaac. Había entendido que no estabas conforme. Si no están conformes, díganlo, no hay ningún problema. No pasa de que el profe los mande al diablo. No se crean, es broma. ¿Qué les voy a poner de trabajo? Todo lo que acabamos de ver está, digamos, en lo que tiene que ver del tema. Está en la página 11, 12 y llega hasta la 14. Entonces, es importante que los temas que expliqué aquí en una presentación sepan, obviamente todo está en su libro, ¿sí? Entonces, aquí se los pongo por escrito. Los temas vistos están de la página 11 a la 14, ¿sí? Entonces ahí están los temas. ¿Qué les voy a dejar de ejercicio? Los ejercicios están muy sencillos. Van a ser los ejercicios que están de la 14 a la 17, ¿sí? Entonces, actividades de la 14 a la 17. Entonces, quedan 20 minutos de clase. Entonces van a tener los 20 minutos que nos quedan de clase para avanzar las actividades. Y el día de mañana vamos a dar la clase para que lo terminen y para resolver dudas. Entonces ya aquí detengo la grabación.